Bienvenidos todos los hermanos, gracias por su apoyo diario, Dios les bendiga a cada uno de los hermanos. Para el día de hoy entonces vamos a iniciar con el Evangelio de San Marcos. ¿Qué nos dice o qué contiene el Evangelio de San Marcos? Contiene cosas hermosas, preciosísimas, a pesar de ser el más breve, tiene muchos detalles que no contienen el resto de los evangelios. Autor, vamos a iniciar. ¿Quién escribió este evangelio? Juan Marcos, así se llama. Hijo de María, dueña del aposento alto, quien también es primo de Bernabé, compañero de Pablo en su primer viaje, en el primer viaje que Pablo emprendió en su misión. Y es compañero e intérprete de Pedro, como lo leemos en 1 de Pedro 5:13. La fecha en la cual data este evangelio es del año 64 después de Cristo. ¿Cuáles son las características especiales que tiene este evangelio? 1. Es el más breve de los evangelios. 2. Está dirigido al público romano, escrito a los romanos. Y 3. Presenta a Jesucristo como siervo. Número 4 estamos hablando de las características especiales que tiene este evangelio. En este evangelio no hay genealogía. Nadie se interesa por el linaje de un siervo, por supuesto. Número 5, omite los relatos de la infancia de Jesús. No se escribe nada absolutamente ni de la concepción ni de la infancia, adolescencia de Jesús. Número 6, relata solo 4 parábolas. ¿Cuáles son esas 4 parábolas? El sembrador, el crecimiento de la semilla de mostaza y los labradores malvados. Esas son las 4 parábolas que encontraremos en este evangelio. Número 7. Realza más las obras de Jesús que sus enseñanzas. ¿Por qué eso? Porque recordemos que estaba dirigido al público romano. Y los romanos no se interesaban en las enseñanzas. Eran hombres prácticos. Les gustaba, como dice un refrán, llegar al grano, ir directo al grano. Por eso vamos a encontrar en los relatos como que si fuera un relato como violento. Jesús sanó, limpió. O sea, eso es algo, un hecho detrás de otro acontecimiento. Un milagro detrás de otro milagro. Nos encontramos que el relato está dividido y describe las miradas de Jesús. San Marcos 3:5, 3:34. Describe las reacciones del Señor. ¿Cómo reaccionó el Señor? Y también describe las reacciones de las gentes y las situaciones pintorescas que se presentan acá, que son así como un lenguaje muy llamativo. Y es que Jesús estaba con las fieras, y eso lo vamos a leer ahora en el primer capítulo. Los amigos del paralítico hicieron una abertura en el techo, y este versículo es clave. Esto lo relata con sumo detalle el Evangelio de San Marcos. Entonces, como hemos dicho, sí es muy breve, pero contiene detalles hermosos y muestra a un Jesús sumergido en acción, en una misión trascendental direccionado al bienestar de la humanidad. Entonces, sin más, vamos a desprender en este viaje a través de las Sagradas Escrituras en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1. Escuchemos con atención. Marcos, capítulo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: Aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río de Jordán, confesando sus pecados. Y Juan andaba vestido de pelos de camello y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre.
y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. Yo a la verdad os he bautizado con agua, mas él os bautizará con Espíritu Santo. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento. Y luego el Espíritu le impele al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado de Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo: El tiempo es cumplido, y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al Evangelio. Y pasando junto a la mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y luego, dejadas sus redes, le siguieron. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en el navío, que aderezaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en el barco con los jornaleros, fueron en pos de él. Y entraron en Capernaum, y luego los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene potestad, y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces, diciendo: Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le riñó, diciendo: Enmudece y sal de él. Y el espíritu inmundo, haciéndole pedazos y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se maravillaron de tal manera que inquirían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con potestad aun a los espíritus inmundos manda y le obedecen? Y vino luego su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y luego, saliendo de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y de Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con calentura, y le hablaron luego de ella. Entonces, llegando él, la tomó de su mano y la levantó, y luego la dejó la calentura y les servía. Y cuando fue la tarde, luego que el sol se puso, traían a él todos los que tenían mal y endemoniados, y toda la ciudad se juntó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba decir a los demonios que le conocían. Y levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le siguió Simón y los que estaban con él, y hallándole le decían: Todos te buscan. Y les dice: Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Y un leproso vino a él, rogándole, e hincada la rodilla, le dice: Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano, y le tocó, y le dice: Quiero, sé limpio. Y así que hubo él hablado, la lepra se fue luego de aquél, y fue limpio. Entonces le apercibió y despidióle luego, y le dice: Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Mas él, salido, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar manifiestamente en la ciudad, sino que estaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Bueno, nótese, como habíamos mencionado al principio, que el Evangelio de San Mateo no detalla la genealogía de Jesús. Por lo contrario, él inicia desde el punto de vista importante
para los romanos, el evangelio, y lo inician así: principio del evangelio de Jesucristo, nada más y nada menos, la forma en que él detalla la introducción de este maravilloso evangelio, con cuánta finura se expresan acontecimientos de gran relevancia. Y el evangelio, ¿cómo es eso? ¿Sí? El evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como de una vez lo califica. Y el evangelio, el evangelizar, el evangelismo en la antigua Grecia designaba la recompensa que se daba por entregar algún mensaje o alguna buena noticia. Más tarde llegó a significar las mismas buenas noticias. Y en el Nuevo Testamento, esta palabra incluye, por un lado, la promesa de salvación y, por el otro lado, su cumplimiento gracias a la vida, la muerte, la resurrección y ascensión de Cristo Jesús. Entonces, también se le conoce como evangelios a los 4 primeros libros que detallan precisamente la vida y la obra de nuestro amado Salvador. Recordemos que literalmente evangelio es buenas nuevas. Listo. Y se refiere a Jesús, por supuesto, quien está identificado por su propio nombre y su dignidad. Notamos entonces que él afirma, así como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Qué maravilloso. Y bueno, notamos entonces que el comparativo, cómo lo relaciona al principio del Evangelio con el anuncio del profeta Isaías, es el primer profeta que predice el advenimiento del día del Señor, y la profecía de Malaquías se apoya en la de Isaías, que aún no se había cumplido, como lo leímos, ¿verdad?, en Malaquías capítulo 3. Marcos interpreta las promesas proféticas como cumplida en el ministerio de Juan el Bautista, quien por supuesto fungió como el mensajero que preparó el camino para el Señor. ¿A través de qué? Del arrepentimiento, que es un requisito para aceptar el bautismo. El tiempo, fíjense aquí dice, y bautizaba Juan en el desierto. ¿Y cómo que bautizaba Juan en el desierto si en el desierto no hay agua? Bueno, él predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los que estaban en Jerusalén y eran bautizados por él. ¿En dónde? En el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces, de esta manera, el tiempo se va haciendo real cuando las personas, al escuchar el llamado del arrepentimiento, aceptan confesar sus pecados y llegar a ese punto de la reconciliación a través del bautismo. Y fíjense cómo detalla el Evangelio de San Marcos el vestuario del profeta Elías. Es tan igual al de Juan. Fíjense, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre. Fíjense, ustedes dirán, bueno, pero el camello no es inmundo porque él tenía el cabello. Recordemos que es el cadáver. Cuando se tocaba el cadáver del animal y lo de él era cabello. Era pelo de camello. ¿Okay? Y él predicaba con aquel ahínco, con aquella pasión de que se arrepintiesen, pues detrás de él venía alguien que era sumamente poderoso. Y él asimismo se detalló: yo no soy digno ni siquiera de desatar encorvado la correa de su calzado. Fíjense la grandeza de la humildad de este gran siervo de Dios, reconociendo el poderío, la majestad de nuestro amado Salvador, que esto estamos hablando de una labor que le correspondían a los siervos, a los esclavos,
encorvarse y amarrar la correa de su calzado, él no se consideraba digno de hacer semejante labor. Y él reveló claramente: yo los voy a bautizar con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Por supuesto, promesa que se cumplió en el día del Pentecostés. Él comienza a bautizar y resulta que en ese mover, en esas noticias, recordemos que estaba Jerusalén convulsionada, los romanos, años atrás, previo al nacimiento de Jesucristo, hubo una gran convulsión también porque se había levantado un hombre y a él lo había seguido mucha gente, pero una vez que había muerto este hombre, el grupo de personas se dispersa. ¿Qué sucedía? Que ellos siempre estaban tratando de desligarse de la opresión del pueblo romano, del imperio romano. Y ellos veían en Jesús y en Juan primeramente como el posible precursor de la libertad del yugo que les tenía el imperio romano. Pero no entendieron realmente lo que Jesús vino a traer, la verdadera libertad del alma, que te hace cantar aún cuando tus pies están en cepo, están con grilletes. Esa era la verdadera libertad que Jesucristo vino a mostrar, no a agarrar y a decirle a los judíos: vamos a derrotar a los romanos porque ustedes son hijos de Abraham y yo los haré libres. No, 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 no. El Señor vino a traer la más grande experiencia de libertad, el perdonar los pecados de la humanidad. Y entonces a él venía mucha gente. Y en esos días viene Jesús de Nazaret, vino y fue bautizado por Juan en el Jordán. Allí precisamente el Señor toma el bautismo y cuando él subía del agua, se notó esta hermosa manifestación, a los cielos abrirse y al Espíritu como paloma que descendía sobre el Maestro. Y esa voz preciosa que se escuchó cuando dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. Imagínense esa manifestación clara. Dios Padre, esa voz que se escuchó del cielo. Dios Hijo hecho carne, levantándose de las aguas del Jordán, y el Espíritu Santo descendiendo en forma corporal como paloma. Tenemos 3 grandes presentaciones: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Muchos se preguntan: ¿y cuál era la fórmula de bautizar Juan? Bautismo de arrepentimiento, él mismo lo decía. La misma palabra nos dice que eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados. Luego que esto sucedió, fíjense que esto viene lo que San Mateo narra en 6 capítulos. Aquí está bien concentradito en un capítulo. Inmediatamente el Señor es impulsado por el Espíritu al desierto y allí estuvo 40 días en ayuno. ¿Y quién entró en acción? Por supuesto, el tentador. Y ahí estaba, y esto es una característica muy particular de este pasaje. ¿Por qué? Porque habla de que ahí estaba con las fieras y los ángeles le servían. Y bueno, las fieras puede referirse a animales reales, pero algunos piensan que hacía alusión a los demonios, debido a que la literatura escrita en el periodo que medía entre ambos testamentos contiene muchas referencias a similares escenarios desérticos. Si este fuese el caso, pues aquí vemos 2 reinos rivales envueltos en una violencia y conflicto. Satanás con sus demonios contra Jesús y Jesús con sus ángeles. Aquí vemos entonces cómo estas huestes del mal son también una vez más vencidas por el Señor. Sucede que ya, fíjense que ahí solamente hace alusión de que estuvo allí tentada, de que ahí estaba con las fieras allí, pero los ángeles le servían. Y precisamente eso lo detalla San Mateo cuando él supera la tentación, cuando
y los ángeles le sirven al maestro. Después de estas cosas, Juan fue encarcelado y Jesús vino de Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Fíjense que una vez que Juan es tomado por Herodes y es encarcelado, Cristo entra en acción directamente y comienza él a predicar, a decirles: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y acercaos y creed en el evangelio. Entonces el ministerio de Jesús en Galilea empezó un año después del bautismo y la tentación, pues esta etapa estaba dedicado al ministerio de Judea. Y aquí vemos en acción: creed al evangelio. Y el evangelio se refiere al gobierno de Dios, evidenciado en la persona y en la proclamación de Jesús. Y entonces Jesús anunció la inauguración de una nueva era de salvación para entrar, en la cual eran como requisitos, sin duda alguna, el arrepentimiento para creer a esta verdad gloriosa. ¿Qué manera? Aquí el Señor inmediatamente en este capítulo asume el llamado de los 4 pescadores al discipulado. Y él se fue allí precisamente a las orillas del mar de Galilea y vio a Simón y a Andrés, que eran hermanos, que estaban allí echando la red en el mar, porque precisamente ese era su oficio. Eran pescadores. Y Jesús les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Qué le podía interesar a Simón y a Andrés tener que pescar hombres? Si a ellos lo que les interesaba era tener la manutención para su familia, tener un estatus social que le permitiera sobrevivir. Sin embargo, este llamado al ministerio fue suficiente para que estos hombres dejaran sus redes y les seguían. Pasaron de allí caminando un poquito más adelante. Vio también a un par de hermanos que eran hijos de Zebedeo. ¿Quién era? Juan y Jacobo. Y ellos también allí precisamente en el barco estaban remendando las redes porque también eran pescadores. Y él los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Ellos se desprendieron de lo que ellos recibieron desde pequeño. ¿Por qué? Porque la educación judía se centraba en que el hijo mayor, sobre todo, debía continuar el oficio del padre. José era carpintero y fue el oficio que Jesucristo aprendió. Aquí tenemos a Zebedeo, el padre de Juan y Jacobo, que precisamente estaban en el mismo oficio en la barca remendando sus redes. Y ellos al instante, esto fue algo celestial. Siempre me he preguntado por qué el Señor no fue a la sinagoga y llamó a Nicodemo y llamó a estos grandes fariseos para que fuesen sus discípulos. ¿Por qué? Porque lo que iba a resaltar de estos hombres era el poder glorioso depositado de Dios en ellos. Y bueno, ellos entraron en Capernaum en el día de reposo, y cuando entraron allí en la sinagoga, él les enseñaba y la gente quedaba sorprendida. Recordemos que Capernaum sirvió como un centro de operaciones para el ministerio de Jesús en Galilea, y los líderes de una sinagoga podían invitar a cualquiera que consideraran competente para enseñar. Y entonces a él notaron algo diferente que no veían en los fariseos, ni en los saduceos, ni en la élite política de la época, que él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había allí en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que daba voces, y él decía: este hombre, ay, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Israel. Jesús enseñó con independencia de criterios, sin apelar a autoridades establecidas. Hay que recordar algo: los escribas solo repetían lo que otros decían. Tanto la sustancia como la forma de la enseñanza del Señor diferían de los intérpretes de la ley. Estaba allí precisamente mucha gente que rechazaba la idea del demonio, de ese espíritu inmundo, por considerarla como una superstición del mundo antiguo, y sugieren que Jesús simplemente acomodó sus creencias sin intentar cambiarlas, sabiendo que sería un propósito inútil. Sin embargo,
Recordemos que el relato bíblico no permite esta interpretación. Así que, haciendo claro que tanto los autores de las Escrituras como Jesús aceptaron la realidad de los demonios, esto es un hecho, y Jesús, por supuesto, usó su autoridad sobre ellos como una de las señales que se había acercado ya el reino de Dios. El Señor les reprendió. ¿Y cuál fue la orden que les determinó? Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia, pues se resistía a esta orden, clamó a gran voz, pero le tocó sujetarse y salir de este hombre. Y todos, cuando vieron esta manifestación, por supuesto, quedaron sorprendidos y se decían entre sí, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y esto fue notorio, a tal punto que se difundió la fama de Jesús por todas las provincias alrededor de Galilea, y eso que no había medios de comunicaciones masivos como los hay ahora. Y esto fue notorio, la gran labor que Jesús comenzó a emprender en medio del pueblo. Y este relato que leemos acá en el primer capítulo de San Marcos también lo narra Mateo y también lo narra Lucas. Porque cuando él sale de la sinagoga, ellos se vinieron a la casa de Pedro con los discípulos y se encuentra entonces que la suegra de Simón estaba acostada, estaba con fiebre, y esto pasó de que le llamó la atención el Señor Pedro a Jesús para que le sanare a su suegra. Qué buen yerno, ¿verdad? Y se acercó él y tomó de la mano a la suegra y se levantó inmediatamente. ¿Y qué hizo? La dejó la fiebre y ella inmediatamente, diligentemente, le servía. Cuando yo leo este detalle que lo narra Mateo, Marcos y Lucas, me da la impresión de que la esposa de Pedro era como un poquito negligente. Como que llegaron a la casa y vieron eso hecho patas arriba y se dieron cuenta qué pasó, dónde está la suegra. Y de hecho, de la esposa de Pedro no se habla absolutamente nada. Así que esto es solamente especulando. Uno que es mujer sabe cómo es el asunto. Aquí nos damos cuenta que una vez que sana a la suegra de Pedro, de hecho, la única evidencia clara que tenemos que Pedro era casado era porque aparece en escena la suegra. Y muy diligente la suegra, al correr a asistirle al maestro, pues estaba de visita en la casa. Sanó tantos enfermos allí precisamente al ocaso del día, y cuando ya llegó la noche, ya el sol se había ocultado, le trajeron todos, hermanos, todos los que tenían enfermedades y los que tenían demonios, y la ciudad se abarrotó en las puertas, sanó todos que estaban enfermos con diversas enfermedades. Y entonces se dieron cuenta cómo Jesús demostró su autoridad y su poder sobre las enfermedades y sobre los espíritus inmundos. Y cuando estos espíritus trataban de darle alguna evidencia o referirse a Jesús, inmediatamente los evitaba, los clausuraba, no permitía que hablara. Comienza entonces muy de mañana el Señor, siendo aún oscurito, y se fue a un lugar secreto y allí oraba. Estos relatos lo vamos a encontrar en los evangelios de Mateo, Marco y Lucas. Esa inversión de tiempo en la oración de Jesús era sobresaliente, y buscándolo Simón y los que estaban con él lo hallaron y le dijeron: Señor, todos te buscan. Y él le dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y el Señor cumplió con gran perfección distribuir la palabra del Señor, y predicaba en las sinagogas de ellos y en Galilea, y echaba fuera todos los demonios que se hacían a su paso. Vino a él precisamente un leproso, y este hombre le rogó, se hincó de rodilla y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendiendo la mano, le tocó y le dijo la más hermosa respuesta: quiero, sé limpio. Y cuando él hubo hablado, al instante, hermanos, al instante, la lepra se fue de este hombre y quedó
totalmente limpio. Pero el Señor no quedó allí con su milagro. Jesucristo le dijo, anda, muéstrate al sacerdote y ofrece lo que Moisés mandó para testimonio a ellos y no lo digas a nadie. Pero cuando él salió, era tanto el gozo de haberse encontrado limpio totalmente, su piel, todo, que este hombre empezó a divulgar este gran acontecimiento a tal punto que la fama de Jesús creció tan rápido que ya no podía estar solo en la ciudad porque se agolpaba a él. Entonces, el propósito de Jesús de predicar en los pueblos cercanos se frustraba por la desobediencia del leproso, porque su fama como sanador se estaba convirtiendo en una amenaza a su misión de predicación, porque ya la gente no quería escuchar, la gente lo que quería era que lo sanara y ya. Entonces ya va, el Señor estaba haciendo una obra majestuosa y era compartiendo el plan majestuoso de la salvación. Así que vamos a seguir avanzando hacia el capítulo 2 del Evangelio de San Marcos. Marcos capítulo 2. Y entró otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Y luego se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era traído por 4, y como no podían llegar a él a causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales, pensando en sus corazones, decían, ¿por qué habla éste así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que pensaban así dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, dice al paralítico, a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó luego, y tomando su lecho, se salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca tal hemos visto. Y volvió a salir a la mar, y toda la gente venía a él y los enseñaba. Y pasando, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los públicos tributos, y le dice, sígueme, y levantándose le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y con sus discípulos, porque había muchos y le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores? Y oyéndolo Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, mas los que tienen mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, y vienen y le dicen, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dice, ¿pueden ayunar los que están de bodas cuando el esposo está con ellos? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie echa remiendo de paño recio en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira del viejo y la rotura se hace peor. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y se derrama el vino y los odres se pierden, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y aconteció que pasando él por los sembrados en sábado, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, He aquí porque hacen en sábado lo que no es lícito. Y él les dijo, ¿nunca leísteis qué hizo David cuando tuvo necesidad
y tuvo hambre él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo pontífice, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban. También les dijo: el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aun del sábado. Bueno, ¿se dan cuenta de la diferencia cómo se narra este evangelio? Es que, y hay datos relevantes e importantes. Cuando comenzamos a leer los evangelios, empezamos como que a armar el tema completo de Jesús con cada detalle que nos revela cada autor y se forma algo maravilloso. De verdad que es un deleite para el alma el conocer estos detalles relevantes. Si tenemos entonces que Jesús perdona y sana a un paralítico, ¿y por qué es más importante el perdón? Hermanos, porque nuestra carne va a quedar deshecha, va a ser polvo. Al polvo tornaremos. Pero ¿qué es realmente? ¿Qué es lo más relevante para ganancia del hombre? El alma. Y cuando el Señor nos perdona, nos está otorgando el más grande y elevado regalo, la salvación. El perdón de Dios, hermanos, es inigualable. Imagínese usted tenga una deuda que nunca en toda su vida podría pagar y que un día le digan: ya yo pagué tu deuda, no debes nada. ¡Wow! Le pertenecemos al que pagó esa deuda, ¿verdad? Nuestro amado Jesucristo. Resulta que él nos narra que Jesús va otra vez en Capernaum después de algunos días y Marcos comienza a relatar esta serie de acontecimientos que ilustran el conflicto entre Jesús y los líderes religiosos. Por supuesto, esos eran sus GPS de Cristo. Los que más estaban cerca de Jesucristo eran los fariseos, los saduceos, los herodianos, porque realmente estaban sedientos de cualquier resbalón, como por decir, para arremeter contra Jesús. Y bueno, la casa probablemente alude a la residencia del apóstol Pedro, del discípulo Pedro, y donde Jesús aparece que se hospedó en Capernaum. Recordemos que de allí era Felipe, Pedro y Andrés. Y las casas tenían un techo plano, y estas a la cual se llegaban por una escalera exterior y era usado como un espacio adicional de la vivienda. Entonces, la persistencia y la determinación de estos amigos del paralítico eran una evidencia clara de la fe que ellos tenían. De ese tipo de amigos es que nosotros debemos procurar tener, esos que te impulsan, a pesar de tus limitaciones, a llegar al Maestro. Entonces, la respuesta de Jesús refleja ese punto de vista judío que el perdón de los pecados debe preceder a la sanidad física, haya sido o no esta enfermedad un resultado del pecado. Jesús fue al corazón del asunto y le dijo: el pecado y la enfermedad son consecuencias de la maldad, y Jesús revela la oposición de Dios al mal. De cualquier manera que éste se manifieste, su meta es traer completa sanidad a la gente. Y esto que nos detalla, fíjense la manera linda que Marco nos revela este milagro y detalla muchas cosas que no hallamos en Mateo ni en Lucas. Fíjense, ¿ustedes creen aquí hubo un previo acuerdo? Bueno, había tanta gente que no daba al ojo humano la oportunidad de que ellos ingresaran con este paralítico a los pies de Jesús. Y de repente se subiría, aquí especulando, ¿verdad? Se subiría alguno al techo y oiría el punto donde posiblemente estaba Jesús hablando. Y ellos tuvieron que haberse puesto de acuerdo a decir: bueno, vamos a hacerle un hoyo, un hueco al techo y después lo arreglaremos, después lo pagaremos. Pero es ahora o nunca, es decir, la oportunidad está a la puerta y no la vamos a desperdiciar. Porque de repente ellos pudieron haber dicho: bueno, vamos a esperar que la gente se vaya, o bueno, vamos a esperar que Jesús salga para que le caigamos de sorpresa, o de repente podrían decir: mira, esto es imposible que podamos llegar, mejor ni nos acerquemos. Fíjense las maneras en que se pudo haber llegado
a una conclusión. Pero ¿cuál fue el desafío de estos 4 amigos? Esto generó en ellos un gran esfuerzo, hermanos, tanto físico como monetario, porque ellos debían pagar este techo y no les importó, porque sabían que el resultado valdría la pena. Estaban tan seguros de que al poner este hombre a los pies del maestro, este hombre recibiría completa, total sanidad. Y emprendieron este reto maravilloso. Y ellos, cuando Jesús vio esto tan lindo, cuando él vio esto tan lindo, que ellos llegaron bajando, imagínense cómo sería ese acontecimiento, Jesús hablando y sintiendo que caían las cositas del techo, al darse cuenta que alguien estaba irrumpiendo por la parte superior de la casa. ¿Qué sorpresa se daría Jesús cuando vieron que estos hombres hicieron una abertura y bajaron del techo al que estaba paralítico? Cuando Jesús vio este acto, hermano, de fe, de osadía, él vio la fe de estos 4 amigos. Le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Qué linda manera, ¿verdad, hijo? Y estaban allí sentados algunos de los archienemigos de Jesucristo, los escribas, y estaban ellos meditando en sus corazones al decir: este es un blasfemo. ¿Por qué dice que sus pecados le son perdonados si solamente es Dios el que lo puede hacer? Y como nuestro amado Salvador conoce nuestros pensamientos y nuestras intenciones no le son ocultas, inmediatamente les refutó. ¿Ustedes por qué piensan en sus corazones esto? ¿Qué es más fácil que yo diga a este paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Así de sencillito los encaró el Señor. Entonces, la evidente sanidad del paralítico establece, por supuesto, la efectiva, la prerrogativa divina de Jesús para perdonar pecados. Hijo del hombre, ese título mesiánico que procede precisamente del libro de Daniel, y Jesús lo escogió para sí mismo. Jesús varias veces se hizo referencia a el Hijo del Hombre no vino sino para salvar lo que se había perdido. Entonces, esto se había hecho mucho más popular que el título de Hijo de David, que arrastraba una tonalidad nacionalista y materialista. Entonces, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene la potestad, el poder en la tierra para perdonar todos los pecados, para perdonar estos pecados, ¿verdad? ¿Y qué le dijo al paralítico? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Este hombre se levantó al instante y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos quedaron sorprendidos y no le quedó otra reacción sino glorificar a Dios y expresar a voz en cuello: nunca hemos visto tal cosa. Qué privilegio tuvo esa generación de ver semejantes manifestaciones, ¿verdad? Inmediatamente comienza Marcos a relatar cómo Mateo es llamado al ministerio. Jesús sigue llamando a sus seguidores y agregando nada más y nada menos que pura crema y nata de la sociedad a un cobrador de impuestos, un hombre que no era muy popular por esta ocupación que tenía. Y Leví, por supuesto, era su nombre de nacimiento, y Mateo, pues, era el más conocido. ¿Qué significa Mateo? Regalo de Dios, dádiva de Dios. Y llegó este hombre a ser uno de los apóstoles. Y fíjense que da tantos detallitos lindos también el Evangelio de San Marcos, cuando dice que ya por allí pasó Jesús y vio a Leví, que su padre era Alfeo. Estaba sentado allí en el banco de los tributos públicos. ¿Y cuál fue la invitación? Una sola: sígueme. Y al instante este hombre se levantó y siguió al divino maestro, como lo revela San Mateo 9, capítulo 9. Entonces, Jesús estaba en la mesa de él, porque esto no fue que ya Mateo le hace un convivio, le hace una invitación especial. Y recordemos que Mateo manejaba muy bien la finanza. A veces me pregunto por qué no fue Mateo el que manejaba el dinerito de las ofrendas, porque él tenía conocimiento de esto. Pero bueno, usó su pluma que anotaba para
marcarle al imperio romano las deudas y los cobros, lo usó entonces para escribir el maravilloso evangelio que tiene su nombre. Entonces Jesús estaba allí a la mesa del banquete que Mateo le había preparado, y habían tantos publicanos y había tanta gente indeseable de la sociedad, y estaban allí juntos con Jesús, y los discípulos estaban allí, que había muchos que le habían seguido, y por supuesto esto fue algo que no podía pasar por alto, porque los escribas y los fariseos, viéndole convivir, compartir con este tipo de gente, ellos se quedaron abismados. ¿Cómo es posible que este hombre pueda comer con publicanos, con pecadores? Y ahí notamos la dureza del corazón de este personal, que debía ser el más beneficiado de que estas almas se allegaran al conocimiento pleno de Dios. Entonces, frecuentemente se agrupaba con Jesús los publicanos y los pecadores. Y esto representan, por supuesto, a aquellos que por su ocupación o por su moral se colocan a sí mismos fuera de la sociedad del pueblo del pacto de Dios. Y las relaciones que Jesús estableció con estas personas le harían entrar, por supuesto, en conflicto con los fariseos. Porque lo que para los fariseos, los saduceos, era desechable, para Jesús era un reto transformar de lo más vil y despreciado de la sociedad hombres y mujeres de verdad y de gran valor. Entonces, esto por supuesto que le fue molesto a esta secta, y empezaron a murmurar y empezaron a hablar. ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto que él come y bebe con los publicanos y los pecadores? Y esto, por supuesto, no pasó desapercibido de Jesús, y les revela: no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Resulta que Jesús ha venido a llamar a los pecadores. Por ellos entregó su vida hasta la muerte. Entonces, Jesús se compara a sí mismo como un médico que va a donde más se le necesite. Y es tan absurdo que Jesús se rehúse a tratar con pecadores públicamente reconocidos, como que un médico se niegue a tratar a un enfermo. Jesús comienza a ser interrogado sobre el ayuno, porque los mismos discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban muchas veces, y vinieron entonces la curiosidad y le preguntaron: mira, ven acá, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Se la pasan comiendo y bebiendo en los banqueteos que le hacen, ¿verdad? En pocas palabras. Pero Jesús le dice: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días que el esposo les será quitado, y entonces, solo hasta entonces, ellos ayunarán. Fíjense la manera en que Jesús les responde. El Antiguo Testamento prescribe el ayuno solo en el día de la expiación, pero los fariseos lo hacían lunes y jueves. Nos damos cuenta que cuando se hace referencia que debían estar de gozo, el presente que ellos estaban experimentando con su divino Maestro era tiempo de gozo y de celebración mientras Él está con ellos. Recordemos que Él es el esposo de la iglesia, y la iglesia somos nosotros. Y allí cuando el Señor dice: pero vendrá un día en que el esposo le será quitado, allí Jesús alude a la muerte. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestidos viejos. De otra manera, pues el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque de otra manera el vino nuevo se va a romper, y va a romper los odres, y el vino se va a derramar, y tanto el odre como el vino se van a perder. Entonces, intentar añadir el nuevo evangelio de Jesús al antiguo sistema legal judío sería como remendar con tela nueva un vestido viejo que se encogería y arruinaría en la primera lavada. ¡Qué gozo es esto! El gozo de ese nuevo mensaje ya no podía ser contenido en los marcos del legalismo judío, como el vino que se fermenta no puede guardarse en odres viejos.
Entonces nos damos cuenta cómo el Señor revela verdades a su pueblo. Resulta que al pasar por allí, por los sembrados, en un día de reposo, sus discípulos tenían hambre y estaban estos cerca de un sembradío y comenzaron a arrancar las espigas con las manos, a restregarlas y a comerse los granos. Y esto cuando los fariseos, que los fariseos eran los GPS, cuando los fariseos vieron esto, se escandalizaron, dijeron, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y con los que él estaba? Fíjense, en estos dos incidentes Jesús y sus discípulos no fueron culpables de violar ninguna ley de la Escritura sobre el sábado, en eso estamos claros, sino solamente de la interpretación que hacían del día de reposo los fariseos. Eso establece dos nuevos principios. Primero, que Dios había hecho el sábado para servirle, para fortalecer la vida espiritual y física de su pueblo, no que se convirtiera en una carga imposible en el intento de atenerse a estrechas reglamentaciones, no. Esa actitud, por supuesto, con la de las autoridades religiosas, muchas de las cuales te enseñaban que la única razón por la cual Dios había creado al ser humano era para que hubiera que alguien guardara el sábado. Fíjense esto. Y el segundo principio equivale a un reclamo de deidad. Si el sábado está hecho para el hombre, entonces el Hijo del Hombre, como Señor del hombre y su representante, tenía autoridad sobre él. Y a través de esta demanda Jesús está equipándose y equiparándose a Dios porque Él es el Señor del sábado, ni más ni menos. El sábado por causa del hombre fue hecho, no el hombre por causa del sábado. ¿Qué se hizo primero, el hombre o el día de reposo? El hombre. Bueno, entonces, ¿quién tenía prioridad? El hombre. Y le otorgó el Señor este tiempo, esta cita especial con su amado Salvador. Seguimos avanzando hacia el capítulo 3 del Evangelio de San Marcos. Marcos, capítulo 3. Y otra vez entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca, y le acechaban si en sábado le sanaría para acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate en medio. Y les dice, ¿es lícito hacer bien en sábado o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Mas ellos callaban. Y mirándolos alrededor con enojo, condoliéndose de la ceguedad de su corazón, dice al hombre, extiende tu mano. Y la extendió, y su mano fue restituida sana. Entonces, saliendo los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para matarle. Mas Jesús se apartó a la mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, y de Jerusalén y de Idumea, y de la otra parte del Jordán. Y los de alrededor de Tiro y de Sidón, grande multitud, oyendo cuán grandes cosas hacía, vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le estuviese siempre apercibida la barquilla por causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que caían sobre él cuantos tenían plagas por tocarle. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces, diciendo, Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reñía mucho que no le manifestasen. Y subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen potestad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios, a Simón, al cual puso por nombre Pedro, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, y les apellidó Boanerges, que es hijos del trueno, y a Andrés, y a Felipe, y a Bartolomé, y a Mateo, y a Tomás, y a Jacobo, hijo de Alfeo, y a Tadeo, y a Simón el cananita, y a Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Y agolpóse de nuevo la gente, de modo que ellos ni aun podían comer pan. Y como lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí.
y los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebub y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndoles llamado, les decía en parábolas: ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y si algún reino contra sí mismo fuere dividido, no puede permanecer el tal reino, y si alguna casa fuere dividida contra sí misma, no puede permanecer la tal casa. Y si Satanás se levantare contra sí mismo y fuere dividido, no puede permanecer, antes tiene fin. Nadie puede saquear las alhajas del valiente entrando en su casa, si antes no atare al valiente, y entonces saqueará su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera con que blasfemaren, mas cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, mas está expuesto a eterno juicio. Porque decían: tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y estando fuera enviaron a él llamándole, y la gente estaba sentada alrededor de él, y le dijeron: He aquí tu madre y tus hermanos te buscan fuera. Y él les respondió diciendo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, este es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Bueno, seguimos con el acecho de Jesús, y precisamente en día de reposo. Esto era una persecución demasiado detallista. Otra vez Jesús entró precisamente en la sinagoga, y allí en ese lugar hacía un hombre que tenía una mano seca. Esto recordemos que lo detalla el Evangelio de San Mateo también. Y le acechaban, fíjense, estaban allí como caimán ahí a la orilla del río acechándole para ver si Jesús se atrevía a hacer semejante obra en reposo. ¿Y por qué? Porque ya Jesús en todo tiempo y en toda oportunidad sanaba a aquellos que estaban afligidos. ¿Para qué lo hacían? Para acusarle de transgredir el sábado. Para eso lo hacían. ¿Pero por qué? Porque ellos sencillamente no tenían en claro cuál es la razón del día de reposo. El solo hecho que esta persona, bajo esa condición de salud, estuviese en la sinagoga, le da a entender a Jesús la fidelidad y la constancia de él. Y precisamente al entrar Jesús en la sinagoga y encontrarse este panorama de aquel hombre que pese a su dificultad allí estaba, no importando que se burlasen quizás o que lo menospreciasen, porque él estuviese en un lugar donde se narraba la Biblia, donde se narraba la historia, los libros de la ley, y allí se encontró con su hacedor, con su sanador. Y fíjense que este hombre no se le acercó a Jesús a decirle: Señor, sáname. No. Es uno de los pocos casos en que Jesús aborda al paciente, al enfermo. Este hombre que tenía esta enfermedad, Jesús lo abordó y le dijo: levántate y ponte en medio. Como quien dice, ustedes quieren tener muy en claro lo que yo voy a hacer. Lo colocó justo en el medio, allí en el podio. Vamos a ver, y le dice estas preguntas a esta gente que no había pronunciado palabras, solo en su pensamiento esa maldad, pero como a Dios nada le podemos engañar. Él le dice esta pregunta: ¿es lícito, es permitido que en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos no les hallaron argumento por ningún lado, se quedaban callados. No podían entender ellos que Jesús conocía sus pensamientos. Entonces, mirándolos alrededor a todos, y nos detalla Marcos que el Señor estaba enojado, que son pocas las veces, ¿verdad?, que encontramos a Jesús bajo este sentimiento, y se encontraba con enojo y a la vez triste por esa dureza que había en sus corazones. Y él le dijo al hombre: extiende tu mano. Y cuando él obedeció a la voz del Señor,
inmediatamente sucedió el milagro. Que volvemos y repetimos, este hombre no se acercó a Jesús gritándole, Jesús, hijo de David, sáname, no. Al contrario, él fue hallado por Jesús allí en la sinagoga. Lo importante y lo clave que es estar en la búsqueda constante de la presencia de Dios. Allí en la sinagoga estaba este hombre. Y Dios, que conoce nuestros pensamientos y nuestras necesidades, le hizo un milagro maravilloso. Y los fariseos esto le enardeció, hasta el punto que estaban tomando consejos con esta gente herodiana para destruirle. Y ellos eran enemigos, ellos eran archienemigos. Los fariseos y los saduceos eran archienemigos, así como los herodianos. Pero la maldad los unió. La maldad en conjunto los adherió para hacerle daño al Hijo de Dios. Había tanta gente. Jesús se retiró a la mar con sus discípulos y hubo una gran multitud de Galilea y de Judea que lo seguía, no solamente de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y los que estaban alrededor por Tiro y Sidón, porque ellos oían estas grandes obras que Jesucristo hacía, y él nos detalla, Marcos nos detalla que grandes multitudes vinieron a él. Esto era un mover glorioso. No importando limitación física, limitación económica, iban al encuentro de Jesús. Entonces, las referencias geográficas destacan tanto la inmensa popularidad de Jesús como la extrema necesidad de la gente al ser tocados por el Maestro para alcanzar sanidad. Y esta referencia en general y probablemente abarca un prolongado periodo de tiempo del ministerio de Jesús. Entonces, esto nos da a entender con qué maravillosa obra se hizo en este pueblo. Sus discípulos estaban allí y le dijo, mire, él les dijo a sus discípulos, mire, tengan siempre listo esta barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Y Jesús había sanado a muchos, de manera que solamente con tocarles, cuantos tenían plaga, ellos caían sobre las plagas, se iban, y los espíritus inmundos al verle solamente se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero ¿qué hacía el Señor? Les reprendía para que no lo descubriesen. Y es impresionante, mire cómo esta gente, estos demonios se postraban ante el Señor, y el Señor esto no lo aceptaba. Después de todos estos acontecimientos maravillosos, él llama a sus discípulos al monte y todos vinieron hasta acá y él estableció 12 discípulos. Así como el pueblo de Israel había sido constituido por 12 tribus, el Señor también toma este número, 12 discípulos, para que estuviesen allí con él y para que fuesen ellos enviados a predicar y para entregarles esa autoridad de sanar toda enfermedad y para echar fuera los demonios. Y entonces, esto que está acá lo nombra también Mateo, Marcos, Lucas y Hechos, los nombres de los 12 discípulos. A Simón, Jesucristo le puso por sobrenombre Pedro. El sobrenombre se lo puso Jesucristo. Así que no se escandalice la gente que diga, ay, pero ustedes le ponen sobrenombre a las personas. ¿Y qué? Jesucristo lo hizo con sus discípulos, así que no es pecado. Eso es como un síntoma de mayor confianza. Jacobo, el hijo de Alfeo, y a Juan, hermano de Jacobo, y no solamente les colocaba apodos, sino los apellidó. Y esto es curioso porque esto solamente lo menciona Marcos. Los apellidó Boanerges, y él revela el significado de Boanerges. ¿Qué era Boanerges? Boanerges significa hijos del trueno. Y entonces usted dice, bueno, pero ¿esto por qué? ¿Por qué Jesucristo le colocó este apellido a estos hermanos? ¿Será porque Zebedeo era de mal humor? ¿Era así como que o será porque estos dos hombres tenían un temperamento bastante violento y agresivo? Bueno, a mí me parece que tenía razón Jesús, porque si ustedes analizan, cuando Jesucristo iba a Samaria, Juan le dice, maestro, ¿tú quieres que oremos para que para que el Señor nos envíe fuego y consuma a toda esta gente? Porque no nos quiso dejar pasar por ahí.
Cuando usted lee eso, se da cuenta que Juan, el discípulo amado, aquel hombre con un amor maravilloso, tenía un temperamento serio. Y el Señor los reprendió y le dijo, no, yo no he venido para que se pierdan las almas, no. Pero no saben lo que están pidiendo, no saben. Entonces, fíjense esto, él que conoce tanto nuestra personalidad, describió a estos hermanos como esa gente que era, esto era serio. Pero qué lindo cuando nosotros a medida que vamos viendo la vida de Juan, el teólogo, qué ternura de hombre se formó en él. Y usted lee las epístolas, usted lee esa personalidad tan tierna que Dios talló. De verdad que nos damos cuenta cuán grande es nuestro Dios. Y bueno, ahí fue nombrando entonces a Andrés, a Felipe y a Bartolomé, también a Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote. Y vuelve a ser la salvedad, el que le entregó. Y vinieron a casa, y todos estos 4 lugares donde se mencionan los nombres de los apóstoles, como es Mateo, Marcos, Lucas y Hechos, hacen este detalle del triste Iscariote. Todas estas manifestaciones que arrastraron en el ministerio del Señor agolpó a mucha gente, de modo que ya el Señor no podía aún ni comer pan, algo tan básico y necesario. Pero cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían que él estaba fuera de sí. Entonces, cuando habla de los suyos, puede que se refiera a la familia inmediata de Jesús, quien confundió su celo con un desajuste emocional, porque ni aún los hermanos de Jesús creían en Jesús. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén, de la crema, de la cúpula, de la capital, ellos decían y afirmaban que Jesús echaba fuera a los demonios y sanaba a los enfermos por Belcebú. Por el príncipe de los demonios él echaba fuera a los demonios. ¡Y qué horror! Cuando el Señor los llamó, les dice una parábola. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Recordemos que Belcebú era una deidad cananea que usaban para referirse a Satanás, y los escribas acusaban a Jesús de estar poseído por Belcebú y que expulsaba demonios por un poder demoníaco. Entonces, hablando en parábola, Jesús demuestra lo absurdo de los cargos que sobre él caían. Entonces, en lugar de estar aliado a Satanás, Jesús se le opone y lo ha sometido. Y entonces el Señor revela que el pecado imperdonable no es tanto un acto como un estado de pecado, una actitud. Esa actitud permanente que considera al bien como malo y al mal como bueno. Y repetidamente los escribas habían sido testigos de las obras y ellos habían escuchado las enseñanzas de Jesús, pero su ceguera voluntaria ante la verdad había provocado en aquellos la insensibilidad espiritual que ya no podían reconocerla hasta hacerse inmune a su poder de convicción. Entonces fíjense cómo esta gente estaba arrastrada totalmente en la confusión, y Jesús les dice ya en este capítulo que lo narra, fíjense, esto lo narra Marco en el capítulo 3 y San Mateo en el capítulo 13, por eso notamos que Marco narra todo con mayor acción, mayor brevedad. Entonces vienen después sus hermanos y su madre y se quedaron afuera porque había mucha gente, y enviaron a llamar a Jesús, y la gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dice: mira, tu mamá y tus hermanos están fuera y te buscan. ¿Y qué manera, cómo se sentiría el corazón de los discípulos cuando Jesús los miró a ellos, a sus discípulos allí alrededor, y les dijo: aquí está mi madre, aquí están mis hermanos? Y qué bello sello cuando dice: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Volvemos y decimos, Jesús no desconoce a su familia, no. Él simplemente afirma la verdad de que su mandato celestial está por encima de las relaciones con su familia terrenal, y extiende este vínculo familiar hacia todo aquel que creía, que se bautizaba y le seguía con fidelidad. Hay un acertijo. ¿Qué fue lo que Jesús vino a otorgar? ¿Qué fue lo que Jesús nos mandó
nos mandó que un hombre se lo dio. ¿Qué fue? A ver, ese es un acertijo. ¿Qué fue lo que Jesús mandó que un hombre se lo dio? Marcos capítulo 4. Y otra vez comenzó a enseñar junto a la mar, y se juntó a él mucha gente, tanto que entrándose él en un barco, se sentó en la mar, y toda la gente estaba en tierra junto a la mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y aconteció sembrando, que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la tragaron, y otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y luego salió, porque no tenía la tierra profunda, mas salido el sol se quemó, y por cuanto no tenía raíz se secó. Y otra parte cayó en espinas, y subieron las espinas y la ahogaron, y no dio fruto. Y otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, que subió y creció, y llevó 1 a 30, y otro a 60, y otro a 100. Entonces les dijo: El que tiene oídos para oír, oiga. Y cuando estuvo solo, le preguntaron los que estaban cerca de él con los 12 sobre la parábola. Y les dijo: A vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no echen de ver, y oyendo oigan y no entiendan, porque no se conviertan, y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El que siembra es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en los que la palabra es sembrada, mas después que la oyeron, luego viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Y asimismo, estos son los sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, luego la toman con gozo, mas no tienen raíz en sí, antes son temporales, que en levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan. Y estos son los que son sembrados entre espinas, los que oyen la palabra, mas los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en las otras cosas, entrando, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y hacen fruto, 1 a 30, otro a 60 y otro a 100. También les dijo: ¿Tráese la antorcha para ser puesta debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ser puesta en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de descubrirse. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Les dijo también: Mirad lo que oís. Con la medida que medís os medirán otros, y será añadido a vosotros lo que oís. Porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Decía más: Así es el reino de Dios, como si un hombre echa simiente en la tierra, y duerme, y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece como él no sabe, porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. Y decía: ¿A qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola le compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las simientes que hay en la tierra, mas después de sembrado, sube y se hace la mayor de todas las legumbres, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y con muchas tales parábolas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábola no les hablaba, mas a sus discípulos en particular declaraba todo. Y les dijo aquel día cuando fue tarde: Pasemos de la otra parte. Y despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco, y había también con él otros barquitos. Y se levantó una grande tempestad de viento, y echaba las olas en el barco, de tal manera que ya se henchía.
y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, increpó al viento y dijo a la mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor, y decían el uno al otro: ¿Quién es este que aun el viento y la mar le obedecen? Bueno, tenemos entonces la hermosa parábola del sembrador, que la detalla Mateo, que la detalla Lucas y por supuesto Marcos. Y esta hermosa parábola de verdad que no tiene mucha explicación porque es que el Señor ya le explicó. Así que, ¿qué vamos a sobreexplicar de lo que ya Él explicó? Está maravillosa esta parábola. Y nos damos cuenta cómo el Señor tenía estos paisajes hermosos. Como, hermanos, cuántas personas que estaban allí escuchando eran sembradores o tenían a sus padres o estaban tan vinculados con la siembra. Y estas eran las enseñanzas que quedaban plasmadas en el corazón de las personas, porque el Señor usaba este lenguaje tan sencillo, tan lindo, tan hermoso. Qué manera el Señor de revelar sus verdades en historias cotidianas, hermanos. Y bueno, nos damos cuenta cómo Él se esmera un poquito, pero qué hermoso este mensaje de Jesucristo a través de esta preciosa parábola. Cerca de 1/3 de las enseñanzas de Jesús fueron impartidas en parábola, y una parábola, recordemos que es un relato breve, contado con una analogía para ilustrar una verdad espiritual. Y el Señor no solamente las narraba, sino que en ocasiones también las interpretó, como fue el caso de la parábola del sembrador, como fue el caso de el trigo y la cizaña, que Él explicó. Y aquí podemos detallar, para avanzar un poquito, es que hay como estas tierras donde cae la semilla, que es la palabra de Dios, por supuesto. Podemos decir que es como el corazón, es el temperamento, esas personas que son tan pasivas que escuchan la verdad y llega el diablo y se los arrebata, y ahí normal. O aquellas personas que son muy efusivas, pero cuando se dan cuenta no son constantes. Esas que caen en la piedra no tienen raíces, son momentáneas, son como la espuma del jabón que se deshace fácilmente. Y aquellas que cayeron entre espinos son como esas personalidades de las personas que sus intereses económicos sobrepasan los espirituales y no se hacen fructuosas, ahí quedan infructuosas, mientras que aquella que cayó en esa semilla, mientras que aquella semilla que cayó en esa tierra buena es aquella persona que, pese a las inclemencias del tiempo, lluvia, sequía, pese a las dificultades, allí persevera esa simiente. Y esa simiente no tiene desperfecto, es la palabra de Dios. El desperfecto no es la palabra, es la tierra donde cae la palabra. Entonces analicemos qué tipo de tierra somos nosotros. ¿Será que cualquier cosita nos escandaliza? Porque no tenemos raíces profundas y ya nos morimos, nos mata, eso nos mata. ¿O será que al buscar el bienestar económico colocamos de primer lugar y lo que realmente permanece no le damos ese valor y nos ahogamos en la búsqueda constante de lo material? Pero qué lindo es perseverar. Qué lindo es que el Señor pueda de nosotros, según nuestra capacidad, recoger el 100, recoger el 60, recoger el 30. No se sienta mal porque usted puede dar un 30%. Eso no es pecado. Malo es que usted, pudiendo dar el 100%, solamente quiera dar el 30%. Pero conforme a nuestra capacidad, el fruto se va a cosechar. Entonces esto es maravilloso. El motivo de la parábola, ¿por qué el Señor explica?
el Señor, cuando Él estuvo ya solo, los que estaban cerca de Él, los 12 discípulos le preguntaron a Jesús sobre esta parábola. Y Él les dice, mire, a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios. ¿Qué es el misterio? El misterio en el pensamiento bíblico, ese término misterio significa algo que está escondido, pero que ha sido revelado y que la gente no puede entender si no es por revelación divina. El misterio del reino, ese misterio del reino de Dios significa que el reino de Dios ha venido en la persona de Jesús de Nazaret y en sus palabras y obras, y un reino que comienza a penetrar la situación humana de una nueva forma y a través de su ministerio, el cual continúa a través de la iglesia, por supuesto, claro está, y que espera su total consumación al final de los tiempos. Solo por la fe se puede reconocer en el humilde la figura Jesús de Nazaret, la manifestación del gobierno de Dios. Y el tema de las parábolas del capítulo 4 es asomarse a ese misterio. Los seguidores de Jesús entenderán las lecciones ofrecidas en estas parábolas o serán estimulados a buscar una comprensión mayor. Aquellos que ya han cerrado sus ojos y sus oídos no se van a dar cuenta del significado de lo que ven y oyen, y por lo tanto no se arrepentirán ni van a recibir el perdón de sus pecados. Así que es gravemente esta situación cuando el Señor explica la parábola del sembrador. También hace referencia el Señor de la luz debajo del almud. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? Entonces, esta parábola hace énfasis en la necesidad de escuchar cuidadosamente para recibir bendiciones o juicio. Las cosas preciosas, tales como las joyas o los cubiertos de plata, se guardan hasta que llegue el momento apropiado de usarlos. De la manera así, ciertos aspectos de la verdad divina deben ser reservados para su completa manifestación, pero más adelante, pues, después de la ascensión de Cristo, Jesús enseñó parábolas, no con el propósito de encubrir verdad, sino de ocultarlas temporalmente de sus enemigos, y luego encargó a sus discípulos de la responsabilidad de revelarla. Entonces Jesús, por supuesto, los exhorta a escuchar y hacer caso total de las recomendaciones que Él da. Jesús apela siempre a esa percepción espiritual. Aquellos que reciben y asimilan la verdad verán aumentada su capacidad de comprensión y conocimiento, y aquellos que no creen o son indiferentes, son apáticos, ellos perderán su capacidad de comprensión y por tanto permanecerán en la ignorancia. Dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Tenemos la semilla también del que crece, y esta parábola aparece solamente en Marcos. Nótese la particularidad de esta semilla, de esta parábola, la parábola de la semilla que crece, que está en el versículo 26 al 29 del capítulo 4. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en tierra, y se duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo pasó esto, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, pone después el grano lleno en la espiga, y cuando ya el fruto está maduro, entonces enseguida se mete la hoz, porque ya el tiempo de la siega ha llegado. Solamente está esta parábola detallada en este evangelio. ¿Se dan cuenta lo maravilloso y lo precioso que es esto? Y solamente en el evangelio de San Marcos aparece y enseña, por supuesto, el carácter sobrenatural del reino de Dios. El ser humano es responsable de sembrar el mensaje del reino, pero solo Dios, hermano, solo Dios es el que garantiza el resultado. Y en última instancia, todo es obra suya, no es de nosotros. Así que si algo se llega a generar y a producir al trabajo, demos toda honra y toda gloria al Señor. También está la parábola del grano de mostaza,
que recordemos que esta parábola habla de la futura grandeza del reino comparándose con su limitada importancia actual y examina, por supuesto, al pequeño grupo de seguidores originales con el dominio universal que poseerá Cristo a su regreso. También revela el uso de las parábolas porque el Señor adaptó su enseñanza a la capacidad, hermano, de sus oyentes para entender, y esto es glorioso en el Maestro. Nótese el público el cual iba con él y se sentaba a la orilla del mar o en el monte, esta gente humilde, cómo el Señor adaptaba de una manera increíble ese mensaje para que las personas pudieran entender la grandeza de la verdad del Señor. Resulta que ya él con muchas parábolas les habló, y aquel día cuando ya llegó la noche, él les dijo a sus discípulos, vamos a pasar al otro lado, y él despide a la multitud. Y le tomaron como cuando estaban en la barca y también estaban con él otras barcas, fíjense. Él envía a los discípulos a que avance y él se queda despidiendo a la gente. Cosa maravillosa que se nota de Jesús. Siempre me imagino a Jesús despidiendo a cada niño, cada madre, cada viuda, cada huérfano y dándole ese abrazo, dándole ese hombro. Tan bello es nuestro Dios, de verdad, es tan lindo. Y bueno, él envía a los discípulos a que ya se vayan a la otra parte y habían allí otras barcas, pero se levantó una gran tempestad en el viento que acechaban las olas en la barca, pero esto se anegaba y ya él estaba ahí en la popa durmiendo. Agotado el Señor, por supuesto, hermano, agotado. Estaba durmiendo allí sobre un cabezal. Fíjense cómo hay cosas que se detallan en este libro. Jesús contrasta el miedo con la fe. Así pues, iguala al miedo con la falta de fe. Y aquí le significa la confianza en el poder de Dios para poder enfrentar una crisis y un poder que está presente y activo en Jesús. Entonces nos damos cuenta como él está ya, se montan a la barca, van a pasar al otro lado y está tan agotado, despedir a la gente, a sanar a la gente, el ministerio bastante agotador. Y esto que se ve, este acontecimiento sobrenatural, aturde a estos marineros con experiencia. Y a tal punto que despiertan al maestro y le dice, Señor, no tienes cuidado que perecemos. En pocas palabras, ¿cómo puedes dormir con semejante tormenta? Pero cuando él se levanta, él reprende al instante al viento y la mar. Y todo esto enmudeció, cesó el viento, hubo gran bonanza. ¿Y cuál fue la respuesta del maestro? Una pregunta. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué no tienen fe? Entonces estos hombres temieron con gran temor y decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Ni siquiera sabía, este es el Hijo de Dios, sino hasta después que Jesús camina sobre las aguas y le dice, verdaderamente, este es Hijo de Dios. Entonces notemos todo lo que experimentaron estos humildes pescadores en medio de una tormenta. Ya seguimos avanzando para llegar al capítulo 5. Marcos capítulo 5. Y vinieron de la otra parte de la mar a la provincia de los Gadarenos, y salido él del barco, luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía domicilio en los sepulcros, y ni aun con cadenas le podía alguien atar, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras. Y como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró, y clamando a gran voz dijo, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella provincia. Y estaba allí cerca del monte
una grande manada de puercos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y luego Jesús se lo permitió. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos, y la manada cayó en un despeñadero en la mar, los cuales eran como 2000, y en la mar se ahogaron. Y los que apacentaban los puercos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado y vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los puercos. Y comenzaron a rogarle que se fuese de los términos de ellos. Y entrando él en el barco, le rogaba el que había sido fatigado del demonio para estar con él. Mas Jesús no le permitió, sino le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Y pasando otra vez Jesús en un barco a la otra parte, se juntó a él gran compañía, y estaba junto a la mar. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está a la muerte, ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue con él, y le seguía gran compañía, y le apretaban. Y una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía, y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía, y tocó su vestido, porque decía, si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hablando aún él, vinieron de la casa del príncipe de la sinagoga, diciendo, tu hija es muerta, ¿para qué fatigas más al maestro? Mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que alguno viniese tras él, sino Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del príncipe de la sinagoga, y vio el alboroto, los que lloraban y gemían mucho, y entrando les dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, mas duerme. Y hacían burla de él, mas él, echados fuera todos, toma al padre y a la madre de la muchacha, y a los que estaban con él, y entra donde la muchacha estaba, y tomando la mano de la muchacha, le dice, Talita cumi, que es, si lo interpretares, muchacha, a ti digo, levántate. Y luego la muchacha se levantó y andaba, porque tenía 12 años, y se espantaron de grande espanto. Mas él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. Bueno, llegamos al capítulo 5 y nos damos cuenta, hermanos, cómo el leer las palabras, cuando nosotros leemos a la par, es decir, leemos la historia del endemoniado de Gadara y nos vamos a Mateo y nos vamos a Lucas, notamos que Mateo nos da algunos detalles, Lucas nos da otros detalles y Marcos. Y al analizar estas tres narraciones podemos armar el maravilloso acto del milagro de la liberación.
Bueno, San Mateo capítulo 8 nos narra que eran dos endemoniados. Sin embargo, Lucas y Marcos nos narran que no son dos, sino habla de uno. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo hacemos? ¿Será que le creemos a Mateo? Porque Mateo estaba ahí con Jesús, fue testigo presencial, mientras que Marcos y Lucas recogieron información, no fueron testigos presenciales como tal. Pero bueno, eso dejémoslo a criterio. Resulta que Marcos nos revela varios detalles importantes. Nos dice que cuando ellos llegan a la región de Gadara, sale al encuentro de ellos un hombre que tenía su morada en los sepulcros, y este hombre estaba poseído con un espíritu inmundo y nadie podía atarle, pese al esfuerzo que habían hecho los habitantes de ese lugar. Y él detalla que muchas veces había sido atado con grillos y con cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedacitos por él y las desmenuzaba. Los grillos los desmenuzaban. Imagínense el poder sobrenatural, claro está. Y nadie, por mucho que intentaron dominarlo, lograron hacerlo. Siempre estaba de día y de noche andando, gritando, dando voces en los montes y en los sepulcros, y se hacía daño a sí mismo con piedras. Entonces, cuando este hombre endemoniado vio a Jesús de lejos, corrió a su encuentro y se arrodilló ante él. Fíjense esto. O sea, que los demonios también se arrodillan ante la presencia de Dios. Pues claro. Y él clamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? ¿Qué tienes? No me atormentes. Porque el Señor le decía: sal de este espíritu inmundo. Sal de este espíritu inmundo. El Señor le ordenó que se fuera y no entrara más. Y el Señor aquí nos detalla, le pregunta: ¿cómo te llamas? Y él le dice: mira, me llamo Legión, porque somos muchos. Y él le empezó a suplicar a Dios que no lo enviase fuera de aquella región. Él estaba muy a gusto en esa región. Y resulta que estaban allí una cantidad de cerdos, y él y Marco nos detalla los cerdos. Dicen que eran aproximadamente como unos 2000. Miren este dato importante. Este demonio le rogaron todos los demonios. Fíjense esto, todos los demonios, porque recordemos que él se presenta como legión, y eso era un grupo, por supuesto, que podía contener hasta 6000 soldados. Así que tenía una vasta cantidad de demonios dentro de sí este hombre. Y él le hace esta petición: Señor, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Pues, y Jesús le permitió, sí, le dio permiso. Y ellos salieron inmediatamente a los cerdos, y estos animalitos, que eran como 2000, fíjense que ya Marcos nos da unos detallitos mayores, se precipitaron y se fueron por el despeñadero y se ahogaron estos cerdos. Por supuesto, los dueños de estos animalitos, o los encargados de estos animalitos, huyeron sumamente asustados y dieron aviso en la ciudad y en los campos la pérdida material que habían sufrido ellos. ¿Cuánto había perdido allí el dueño de este hato? Pero aquí llega lo hermoso, que cuando vienen a Jesús, ven a aquel hombre que había sido atormentado de ese demonio, y lo ven allí sentado y vestido. Fíjense esto. Inmediatamente este hombre estaba endemoniado, desnudo, hiriéndose con piedras, haciendo cuanta barbaridad. Por mucho que la población intentó oprimir este demonio, sujetándole a cadenas con grillos, humanamente era imposible. Pero entra Jesús en acción, y ya este hombre ya no está desnudo, está vestido. A ver, ¿quiénes creen ustedes que fue el que vistió a este hombre? Por supuesto, esto es un ministerio, hermanos. Los discípulos tenían ropas extras, y al ver a este hombre en esa condición, inmediatamente le suministraron ropa.
Y esto fue notorio cuando se dieron cuenta que este hombre estaba en su juicio cabal, y se asustaron los habitantes de la tierra al ver que por mucho que se intentó dominar a ese hombre, nunca habían podido hacerlo. Y llega este hombre forastero y solamente con decirle la palabra id, porque eso fue lo que nos dice Mateo, que le dijeron a los que Jesús le respondió a los demonios, esta cantidad de demonios salen del cuerpo de este hombre. Y este hombre, cuando habían visto aquel, les contaron los que habían visto cómo había acontecido el que tenía el demonio y los cerdos, qué había pasado. Esta gente, lejos de agradecer porque ya habían librado ese contorno de este hombre que hacía tanto terror, le rogaron más bien al Señor que se fuera. ¿Qué les parece? Qué ingrata es la humanidad. Y él, cuando él va entrando en el barco, se le acerca el que estaba endemoniado y le pide que le permita asistir, estar con Jesús. Y qué maravilloso mandato del Señor. Le dijo, no, anda, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y esto porque, hermanos, este muchacho, no sabemos, ¿verdad?, de qué manera fue tierra fértil para estos demonios. Quizás en su juventud, en su niñez, era rebelde a sus padres. Y cuando un niño, un adolescente es rebelde a sus padres, se forma en él un terreno fértil para que demonios habiten en él. Y el Señor estaba interesado por restaurar esos lazos familiares. Ve, no sabemos cuántas veces este endemoniado se hirió, golpeó, maltrató, ultrajó a su familia debido a la condición en que él estaba. Y era necesario que él sanara esas heridas y con su transformación diese el testimonio del poder glorioso que en él se manifestó, y esa misericordia sana, santa, que lo cubrió. ¿Y qué hizo este hombre? No resistió al mandato del Señor. Se fue y comenzó a publicar desde Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y al escuchar este testimonio, por supuesto, esto hizo impacto en la población. Entonces nos damos cuenta cómo Dios obra de manera especial. Y pasando el Señor entonces a la barca, a la otra parte de la orilla, porque recordemos que los gadarenos lo habían echado de sus contornos, él va y resulta que el principal de los de la sinagoga, llamado Jairo, él se postró a los pies del Señor y le dice, Señor, mira, tengo una hija que se está muriendo, ven, pon la mano sobre ella para que ella se pueda sanar, para que ella pueda vivir. Y él se fue al instante y le seguía una gran multitud que le apretaban. Nótese el detalle que narra Marcos, le apretaban. Pero había allí una mujer que tenía 12 años padeciendo de un flujo de sangre mortal. Estos dos milagros demuestran el poder de Jesús sobre la enfermedad y la muerte. Fíjense cómo esta niña tenía 12 años y esta mujer tenía 12 años padeciendo de esta enfermedad. Figúrense, casualidad. Y había esta mujer, dice Marcos, sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Es posible que tenía cierta posición económica aceptable y nada había mejorado. Hace la aclaración. Más bien le iba peor. Qué triste, ¿verdad? Buscar solución donde no la hay. Pero ella se atrevió a usar este último recurso quizás. No era digna de tocar al santo de Dios. Ella estaba inmunda, la ley la declaraba inmunda. Pero ella decía dentro de sí, si tocare tan solamente su manto, yo seré salva. Y con esta fe sencilla,
ella logra tocar el borde del manto e inmediatamente dice que sintió en su cuerpo que ella estaba libre de aquel azote. Fíjense cómo lo describe, ese azote que sahería su cuerpo. Jesús, conociendo que en él había salido un poder maravilloso, se voltea a ver a la multitud y hace estas preguntas. Por supuesto, este detalle no lo narra Mateo, y formula esta pregunta: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y entonces sus discípulos le dijeron: oye, la multitud te está apretando y tú vienes a decir ¿quién me ha tocado? Y es verdad, hermanos, esto llevándolo a nuestra vida, nosotros podemos tener la manifestación clara de la presencia de Dios, pero si no nos acercamos a Él, esa virtud no saldrá de Él. Y podemos estar ahí apretando al Señor, haciendo bulto nada más. Pero aquella mujer no se acercó a hacer bulto, aquella mujer se acercó decidida a buscar su milagro. Pero él seguía mirando para ver quién había hecho esto. Y aquella mujer, nos detalla Marcos, tenía tanto temor que se acercó a él temblando, sabiendo que en ella se había hecho algo maravilloso. ¿Y cuál fue la actitud? Se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Cuando el evangelista habla de esto, detalla que esta mujer le diría: Señor, 12 años tengo, he ido a tantos médicos y no mejoro, y escuché oír de tu fama y tu poder glorioso, levantas muertos, sanas leprosos. Imagínense todo lo que ella le argumentaría al Señor. Y mientras ella estaba hablando, el Señor le dijo: hija, ¿sabes qué? Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, que ya quedaste sana de tu azote. Mientras él aún estaba allí conversando con ella, porque era impresionante el testimonio de esta mujer, vinieron de la casa de Jairo y le dijeron: mira, ya tu hija está muerta. ¿Para qué vas a molestar al maestro? Y a veces hay estos mensajeros que, lejos de animar nuestra fe, nos quieren cortar la fe. Pero el Señor al instante le responde, porque él oyó lo que le estaban diciendo a Jairo: no temas, cree solamente. Qué hermoso, ¿verdad? Esta palabra del divino maestro: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese esa multitud que venía detrás de él, solamente Pedro, Jacobo y Juan. Y ellos llegaron a la casa del principal y había aquel alboroto, aquella situación trágica. Ya la niña de tan solo 12 años ya había dejado de respirar. Y él responde: ¿por qué se alborotan? ¿Por qué lloran? Si la niña no está muerta, ella está dormida. Y esto fue, por supuesto, causa de burla hacia el maestro. Pero él no se dejó opacar por esto. Al contrario, los echó fuera como mala influencia: salgan de aquí. Y después que los hubo echado fuera, se acercó a él el padre y la madre de la niña y los que con él estaban, los discípulos, y entró donde estaba la niña dormida. Y él la tomó de sus manos y le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo. Marco traduce el arameo de Jesús para sus lectores romanos. Aquí el Señor tenía varios dominios de lengua, por supuesto, si él inventó las lenguas. Y esta niña se levantó y andaba allí, porque recordemos que tenía 12 años y la gente se espantó en gran manera, pero él le dijo no, que no lo dijesen a nadie, que solamente le dieran de comer. Entonces hubo una gran explosión de júbilo para interferir con su ministerio de enseñanza y quizás para precipitar esta crisis antes de que se completara su obra en la tierra. Y de esta manera llegamos ya al final de los capítulos del día de hoy.